El sol del Caribe se filtra a través de ventanales de una mansión modernista en la playa, iluminando una escena de destrucción cuidadosamente calculada. Una mujer se para frente a un espejo de cuerpo entero, pasando sus dedos por el borde de un pasaporte. Su nombre en el documento, Isabella Rodríguez. Su reflejo sonríe a alguien que ya no existe. Toma su teléfono y abre Instagram por última vez. 4.7 millones de seguidores. Miles de comentarios bajo su última publicación. Una foto del atardecer de Miami. Geolocalización, Paradise Fund. Los comentarios son un coro de validación, envidia y anhelo. Chicas preguntando cómo encontrar un hombre como el suyo. Hombres preguntando cómo ser dignos de ella. Elimina la aplicación. Afuera, una lancha rápida espera en el muelle privado. El capitán verifica su reloj. Isabella coloca el teléfono, un dispositivo desechable, en un contenedor metálico lleno de termita. Enciende un fósforo. El plástico y los circuitos se encienden con intensidad química, quemándose a temperaturas que no dejarán nada más que ceniza y recuerdos. Camina hacia el muelle, jalando una gran maleta Hermès detrás de ella. Adentro hay 847 millones de pesos en carteras de criptomonedas, bonos al portador y códigos de acceso a cuentas offshore que oficialmente no existen. En Miami, a 250 millas al norte, un hombre se sienta en una cama de hospital, finalmente entendiendo que ha sido traicionado de maneras que van mucho más allá de su cartera. Su nombre es Marcus Stone. Es el multimillonario más joven que se ha hecho a sí mismo en la historia americana. Y acaba de descubrir que la mujer que amaba, la mujer con la que planeaba casarse, nunca lo amó realmente. Bienvenidos a Crime V, donde investigamos los esquemas más elaborados jamás perpetrados por personas lo suficientemente inteligentes para realizarlos. Esta noche, exploraremos la historia de Valentina Russo, la influencer de Miami que convirtió el romance en un arma y como orquestó uno de los mayores fraudes financieros de la historia moderna. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos nuestros leales espectadores que continúan apoyando nuestro canal. Su participación, sus suscripciones, sus comparticiones, significan todo para nosotros. Estamos comprometidos a traerles las historias de crimen verdadero más impactantes y meticulosamente investigadas que desafíen su comprensión de la moralidad, la inteligencia y la naturaleza misma del engaño. Así que comencemos nuestra investigación. Porque esta historia no comienza con el robo. Comienza con la mujer perfecta que nunca realmente existió. Valentina Russo nació en un pequeño pueblo fuera de Nápoles, Italia, en 1994. Su padre, Giuseppe, era un contador de nivel medio que soñaba con riqueza pero nunca poseyó la ambición o la impiedad necesaria para obtenerla. Su madre, Francesca, era peluquera que se enorgullecía de hacer hermosas a otras mujeres mientras lentamente resentía su propia belleza que se desvanecía. Valentina aprendió temprano que la belleza era moneda. Más valiosa que la educación. Más confiable que el carácter. Más poderosa que la honestidad. A los 16 años, ya había cultivado un seguimiento en Instagram publicando fotos de sí misma en varios estados de desvestimiento. A los 18, había sido contactada por agencias de modelaje en Milán. A los 20, se dio cuenta de que el modelaje tradicional era demasiado lento, demasiado dependiente de intermediarios, demasiado poco confiable. Se mudó a Miami en 2014 con 3,000 pesos en su bolsillo y un plan que era más sofisticado de lo que la mayoría de la gente hubiera imaginado. El plan era simple en concepto pero brillante en ejecución. Convertirse en indispensable para hombres ricos. No a través del matrimonio, eso era demasiado restrictivo, demasiado permanente. Sino a través de la cuidadosa construcción de una persona tan convincente, tan perfectamente calibrada al deseo masculino, que hombres poderosos gastarían fortuna solo para mantener acceso a ella. En los primeros años, era lo que la gente llamaba una influencer de Instagram. Publicaba fotos cuidadosamente curadas de su cuerpo, su estilo de vida, sus viajes. Etiquetaba marcas caras y restaurantes y hoteles. Se posicionaba a sí misma como alguien viviendo una vida aspiracional que estaba apenas al alcance de su audiencia. Pero Valentina entendía algo que la mayoría de los influencers nunca comprendieron. El dinero real no provenía de patrocinios o asociaciones de marca. Provenía de hombres. Específicamente, hombres ricos que estaban solos, inseguros o buscaban validación. Cultivó una apariencia distintiva. Cabello largo y oscuro con reflejos costosos que sugería herencia europea. Piel de oliva que había sido cuidadosamente mantenida a través de rutinas de cuidado de la piel costosas. Grandes ojos oscuros que transmitían tanto inteligencia como vulnerabilidad. Un cuerpo que era fit pero no demasiado atlético, sensual pero no abiertamente sexual, atlético pero no musculoso. Desarrolló una personalidad distintiva. Misteriosa pero accesible. Sofisticada pero relatable.
Independiente pero sutilmente necesitada de manera que hacía que los hombres se sintieran protectores y necesarios. Para 2018, Valentina había acumulado aproximadamente 2.3 millones de pesos a través de varias relaciones con hombres de negocios ricos de Miami, emprendedores de tecnología y desarrolladores de bienes raíces. Nunca había estado casada. Nunca había vivido con ninguno de ellos por más de 6 meses. Y nunca había sentido nada que se asemejara al afecto genuino por ninguno de ellos. Lo que sentía era desprecio. Desprecio por su previsibilidad, su entusiasmo por creer que una mujer joven y hermosa pudiera estar genuinamente interesada en un hombre de 40 años mayor. Desprecio por su voluntad de pasar por alto su obvio artificio porque la alternativa, admitir que estaban siendo manipulados, era demasiado dolorosa de reconocer. Valentina mantenía registros detallados de cada hombre que seducía. Información sobre su riqueza, sus vulnerabilidades, sus secretos, sus inseguridades. Mantenía hojas de cálculo financieras rastreando cuánto cada hombre había gastado en ella. Algunos hombres descubrieron estos registros y terminaron sus relaciones inmediatamente. Otros fingieron no saber sobre ellos y continuaron la relación de todas formas. Para principios de 2019, Valentina se había aburrido de los millonarios de pequeña escala. Quería encontrar a alguien más grande, más rico, más poderoso. Alguien cuyos recursos fueran tan extensos que pudiera extraer una cantidad verdaderamente transformadora de dinero sin ser notada. Alguien cuyo ego fuera tan frágil que racionalizaría su propia explotación. Estaba buscando a alguien como Marcus Stone. Marcus Stone era un fenómeno en el mundo de la tecnología y las finanzas. Nacido en Detroit de una madre soltera que trabajaba como enfermera, Marcus había demostrado habilidad matemática excepcional desde la infancia. Aprendió a programar a los 6 años. A los 16, ya había vendido su primera aplicación de software a una empresa Fortune 500 por 4.2 millones de pesos. A los 24, había fundado Nexus Capital, un fondo de cobertura que se especializaba en comercio algorítmico e inversiones de aprendizaje automático. En 5 años, Nexus Capital había crecido para gestionar 847 mil millones de pesos en activos. Marcus se había convertido en multimillonario a los 29 años. Pero Marcus Stone tenía una vulnerabilidad fatal. Era emocionalmente subdesarrollado. Su éxito había llegado tan rápidamente, y tan completamente, que nunca había desarrollado las habilidades necesarias para la conexión humana genuina. Había pasado sus 20 años construyendo riqueza mientras sus compañeros estaban aprendiendo a formar relaciones significativas. Para cuando tenía el dinero para atraer parejas románticas, no tenía un marco para entender si esas parejas genuinamente le importaban o simplemente estaban atraídas por su riqueza. Marcus había estado en varias relaciones de alto perfil. Una supermodelo que lo había dejado por un príncipe europeo. Una actriz que había grabado secretamente sus momentos íntimos y vendido el metraje. Una mujer de una familia adinerada que había estado usando su dinero para financiar su adicción a la cocaína. Cada relación había reforzado su creencia central. Era fundamentalmente no amable. Las mujeres estaban atraídas a su dinero, no a él. Y cuanto antes aceptara esa realidad, antes podría dejar de esperar algo que nunca existiría. Para 2019, Marcus había abandonado en gran medida la búsqueda del amor romántico genuino. En su lugar, había enfocado su atención en construir su legado, estableciendo una fundación privada dedicada a la investigación en IA y educación para jóvenes desfavorecidos. Esta fundación, que llamó la Iniciativa Stone, había crecido para controlar aproximadamente 2 pesos con 30 centavos mil millones en activos, haciéndola una de las fundaciones privadas más grandes en los Estados Unidos. La fundación era la forma de Marcus de crear significado. Si no podía tener amor, al menos podía tener impacto. Si no podía tener conexión humana genuina, al menos podía cambiar el mundo. Valentina Russo aprendió sobre Marcus Stone en febrero de 2019 a través de un artículo de Forbes sobre los multimillonarios más jóvenes que se han hecho a sí mismos. Pasó 2 semanas investigándolo obsesivamente. Leyó entrevistas. Vio videos de presentaciones que había dado en conferencias de tecnología. Estudió sus cuentas de redes sociales, que revelaban muy poca información personal más allá de los logros profesionales. Lo que más le llamó la atención fue su soledad. A pesar de su éxito extraordinario, había algo profundamente triste sobre Marcus Stone. En fotografías, nunca sonreía genuinamente. En entrevistas, respondía preguntas con precisión pero sin pasión. En su vida personal, parecía tener casi ningún amigo, ninguna relación romántica, ningún pasatiempo más allá del trabajo. Valentina entendió inmediatamente que Marcus Stone era el objetivo perfecto. Era lo suficientemente rico que millones de dólares apenas impactarían su patrimonio neto. Era tan solitario que creería que una mujer joven y hermosa podría genuinamente importarle.
Y era suficientemente inteligente para hacer la seducción desafiante, lo cual apelaba a la naturaleza competitiva de Valentina. Comenzó su aproximación el 15 de marzo de 2019, en una conferencia de tecnología en Miami donde Marcus Stone estaba dando una presentación de apertura sobre el futuro de la inteligencia artificial. Valentina asistió a la conferencia específicamente para encontrarse con Marcus Stone. Había estudiado su horario, identificado el momento exacto en que estaría más vulnerable, y se posicionó en consecuencia. La presentación de apertura fue a las 11 de la mañana. Valentina se sentó en la tercera fila, directamente en la línea de visión de Marcus. Usaba un traje gris carbón que costaba $8,000, tailoreado para enfatizar su figura sin ser abiertamente sexual. Su joyería era sobria pero obviamente cara. Su cabello estaba peinado de una manera que sugería sofisticación europea. Durante la presentación, tomó notas cuidadosas en un cuaderno de piel costoso. Asintió pensativamente en puntos clave. Rió en sus raros momentos de intento de humor de una manera que sugería que genuinamente apreciaba su intelecto, no solo su apariencia. Después de la presentación, hubo una recepción de encuentro y saludo para los asistentes que habían pagado extra por acceso VIP. Valentina había comprado un pase VIP específicamente para este propósito. Marcus estaba rodeado de otros asistentes buscando su atención. Emprendedores de tecnología queriendo financiamiento de inversión. Periodistas queriendo entrevistas exclusivas. Aduladores queriendo basarse en su éxito reflejado. Se veía agotado y vagamente despectivo de todos ellos. Valentina esperó pacientemente hasta que Marcus estuvo solo por 30 segundos, rellenando su bebida en el bar. Presentación notable, dijo en inglés levemente acentuado que sugería origen europeo sin ser estereotipado. El punto que hizo sobre ética del aprendizaje automático fue particularmente perspicaz. La mayoría de las personas en la industria ignoran completamente ese aspecto. Marcus se giró para mirarla con la expresión que reservaba para personas inteligentes. Escepticismo mezclado con interés reacio. Gracias, dijo. Noto que la mayoría de las personas no asisten a conferencias de tecnología para involucrarse con el contenido real. Vienen a hacer networking y emborracharse. No soy la mayoría de las personas, dijo Valentina, sonriendo levemente. Y ciertamente no vine a una conferencia de tecnología para emborracharme. Tengo formas significativamente más baratas de hacer eso. La broma fue sofisticada. Sugería inteligencia, autoconciencia, y falta de pretensión sobre sus propias motivaciones. Marcus se encontró realmente sonriendo. ¿Qué haces?, preguntó. Estoy en redes sociales, dijo Valentina, lo cual era técnicamente verdadero pero deliberadamente vago. Principalmente enfocada en contenido de estilo de vida y marca personal. Las aplicaciones comerciales de la influencia auténtica me fascinan. Es por eso que vine a escucharte hablar. Quería entender cómo la IA podría remodelar el espacio de influencers. Esta fue una mentira sofisticada. El espacio de influencers era lo último en la mente de Valentina. Pero había identificado correctamente algo crucial. Marcus Stone quería creer que las personas a su alrededor estaban interesadas en sus ideas, no solo en su dinero. Hablaron durante 45 minutos en esa recepción. Valentina hizo preguntas inteligentes sobre su trabajo. Hizo observaciones sobre tecnología que eran reflexivas, si algo derivadas de cosas que ya había publicado. Parecía genuinamente fascinada por su mente, tratando su intelecto como lo más atractivo sobre él. Al final de la conversación, Marcus le había dado su información de contacto personal. Me gustaría continuar esta conversación, dijo, y Valentina escuchó la soledad en su voz. ¿Te gustaría cenar? ¿En algún lugar más tranquilo que esto? Me gustaría mucho, dijo Valentina. Su primera cena fue en un restaurante privado en Wynwood que Marcus era dueño. Había comprado el restaurante 3 años antes, explicó, como una inversión en el renacimiento cultural de Miami. Raramente lo visitaba realmente, pero el gerente mantenía una mesa reservada disponible en caso de que Marcus quisiera entretener. Durante la cena, Valentina realizó un baile elaborado de revelación y misterio. Habló sobre crecer en Italia con suficiente especificidad para que pareciera memoria genuina, pero con suficiente vaguedad para que Marcus no pudiera verificar los detalles. Compartió historias sobre sus primeros intentos de modelaje que mostraban su inteligencia y su desilusión con esa industria. Expresó opiniones sobre tecnología y sociedad que eran informadas pero no amenazantes. Lo más importante, se posicionó a sí misma como alguien que entendía la carga de la ambición. Habló sobre cómo el éxito podía ser aislante. Cómo podía ser difícil saber si las personas genuinamente te importaban o simplemente estaban atraídas a tus logros. Cómo la soledad era un problema particular para personas exitosas, porque admitirlo se sentía como debilidad. Marcus se encontró abriéndose a ella de maneras que no había hecho con nadie en años. Nunca le he dicho esto a nadie, dijo,
después de su segunda bebida, pero no estoy seguro de si alguna vez he sido genuinamente amado. He sido deseado, ciertamente. He sido útil para las personas. ¿Pero amado? No creo que sea así. Valentina extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Creo que probablemente estés equivocado, dijo suavemente. Creo que probablemente eres el tipo de persona que las personas tienen miedo de amar, porque eres tan exitoso que no parece que necesites nada. Pero creo que esa es realmente tu mayor vulnerabilidad. No necesitas nada material. Pero necesitas conexión. Conexión genuina. Fue dicho magistralmente. También fue completamente falso. Pero Marcus no podía saber eso. La primera intimidad física sucedió 3 semanas después. Para ese punto, Valentina había establecido suficiente conexión emocional que Marcus estaba dispuesto a ser vulnerable. Se habían visto varias veces a la semana. Valentina había ingenierizado situaciones donde podría parecer estar renuente a recibir sus regalos, queriendo que él comprara cosas costosas mientras parecía estar motivada por algo otro que la codicia. Había aprendido su horario lo suficientemente bien para posicionarse como alguien que organizaba su vida alrededor de su disponibilidad, mientras mantenía la apariencia de tener sus propias obligaciones importantes. Cuando él cancelaba planes, ella expresaba decepción pero comprensión. Cuando llegaba tarde, ella esperaría pacientemente, leyendo sobre inteligencia artificial o estudiando documentos relacionados con las inversiones de la fundación. Estaba esencialmente realizando el papel de la mujer perfecta. Alguien inteligente, hermosa, interesada en sus ideas, emocionalmente disponible, lo suficientemente financieramente independiente para no parecer desesperada, pero vulnerable lo suficiente para necesitar su protección y guía. Para abril, Marcus había concluido que estaba enamorado de ella. Para mayo, la había presentado a su círculo interno, sus asociados comerciales, los miembros de la junta de su fundación, su equipo ejecutivo en Nexus Capital. Para junio, había comenzado a hacer planes para proponer matrimonio. Lo que Marcus no sabía era que Valentina había pasado esos 3 meses reuniendo inteligencia sobre su fundación, sus finanzas y sus vulnerabilidades con la precisión de una operación militar. Había accedido casualmente a sus cuentas de correo electrónico privadas observándolo escribir sus contraseñas. Había fotografiado documentos confidenciales de las oficinas de su fundación cuando lo visitaba en el trabajo. Se había hecho amiga de su asistente ejecutiva y aprendido sobre su horario diario, sus protocolos de seguridad y su información comercial más sensible. También había comenzado a identificar sutilmente las vulnerabilidades en la infraestructura financiera de su fundación. La fundación era ejecutada con sorprendente laxitud para una organización gestionando 2 pesos con 30 centavos mil millones. Marcus había contratado fideicomisarios y directores ejecutivos, pero mantenía control absoluto sobre las operaciones más sensibles de la fundación: las cuentas offshore, las inversiones en criptomonedas, las propiedades inmobiliarias privadas. Lo más importante, Valentina había aprendido que Marcus recientemente se había vuelto paranoico sobre los miembros de su junta intentando manipular la dirección de la fundación. Había comenzado a concentrar más poder en sus propias manos, limitando la supervisión de sus decisiones personales respecto a los activos de la fundación. Esta era la vulnerabilidad que Valentina explotaría. Para septiembre, Valentina había estado saliendo con Marcus durante 6 meses, y había logrado todos sus objetivos preliminares. Tenía acceso a su casa. Tenía su confianza. Había comenzado a posicionarse sutilmente como asesora en la dirección de su fundación. He estado pensando en tu fundación, dijo una noche mientras yacían en la cama, y en cuanto de ella está dedicada a la tecnología. Es trabajo importante, obviamente. Pero me pregunto si estás pensando lo suficientemente ampliamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus. Quiero decir que la tecnología está cambiando tan rápidamente que inversiones en investigación en IA podrían volverse obsoletas rápidamente. Pero si diversificaras en otras áreas, energías renovables, salud global, infraestructura de educación en países en desarrollo, estarías construyendo un legado que importaría por generaciones. Este era exactamente el tipo de sugerencia que Marcus quería escuchar. Halagaba su inteligencia mientras sugería que Valentina estaba pensando estratégicamente sobre su legado. También tenía el efecto práctico de plantar sutilmente semillas de duda sobre la dirección actual de su fundación. Durante los meses siguientes, Valentina continuó posicionándose como asesora de confianza de Marcus. Asistía a reuniones de la junta de la fundación con él, observando cómo se tomaban decisiones. Revisó reportes financieros, haciendo preguntas inteligentes que revelaban brechas en la supervisión de la junta. Y comenzó a sugerir, con frecuencia creciente, que Marcus podría beneficiarse de tener un asesor más confiable gestionando ciertos aspectos de las finanzas de la fundación. Alguien que era leal a él personalmente, no solo profesionalmente. Alguien que entendía tanto negocio como su visión a largo plazo.
Para octubre, Marcus había contratado a Valentina como asesor especial de la iniciativa Stone, con acceso directo a los sistemas financieros de la fundación y reportándose solo a él. Su salario era 400,000 pesos por año, ostensiblemente por servicios de consultoría. En realidad, era simplemente un mecanismo para legitimar su presencia en las oficinas de la fundación y su acceso a sistemas confidenciales. Nadie en la junta de la fundación cuestionó este arreglo. Marcus era el único fundador y mayor beneficiario de la eventual liquidación de la fundación. Tenía la autoridad legal para contratar a quien quisiera en cualquier capacidad que quisiera. Si quería a su novia asesorando sobre la dirección de la fundación, era su prerrogativa. Lo que no entendían era que Valentina estaba haciendo mucho más que asesorar. Estaba mapeando toda la infraestructura financiera de la fundación con la precisión de alguien planeando un robo militar. Marcus propuso matrimonio a Valentina en la Nochebuena, de una manera calculada para transmitir tanto su riqueza como su vulnerabilidad emocional. Había alquilado un jet privado para volarla a su isla en las Bahamas, una propiedad que había comprado 3 años antes y raramente visitaba, gastando aproximadamente 8 millones de pesos en renovaciones que la habían transformado en una especie de paraíso tecnológico, completo con piscinas infinitas, un helipuerto privado, y una mansión diseñada por un arquitecto de renombre mundial. La llevó a la playa al atardecer y se arrodilló en la arena, sosteniendo abierta una caja que contenía un anillo de diamante de 15 quilates que había pertenecido a su madre, la única posesión remotamente sentimental que poseía. Sé que no soy una persona romántica, dijo. Sé que no soy bueno expresando emociones o creando momentos emocionales. Sé que a menudo soy duro y distante y difícil. Pero quiero que sepas que hasme cambiado de maneras que no pensé que fueran posibles. No sé si creo en almas gemelas o destino o cualquiera de esos conceptos que he pasado mi vida rechazando como ilógicos. Pero creo en ti. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Valentina Loro. Lloró genuinamente, lo cual la sorprendió, porque no pensaba que fuera capaz de emoción genuina en Immour. Pero estas no eran lágrimas de alegría o amor. Eran lágrimas de satisfacción. Lágrimas de una cazadora que había acorralado exitosamente su presa. Lágrimas de alguien que había pasado meses construyendo una ficción elaborada y finalmente había logrado su objetivo. Dijo que sí. Te amo, susurró, y no lo sintió en absoluto. Yo también te amo, respondió él, y lo sentía completamente. Celebraron esa noche en la playa de su isla privada, bebiendo champaña costoso y viendo fuegos artificiales que había arreglado para explotar sobre el océano. Valentina permitió que se disfrutara el momento, no como una experiencia romántica, sino como una validación de su inteligencia y su poder. Había seducido exitosamente a uno de los hombres más poderosos en la Tierra. Y él no tenía idea de que planeaba destruirlo. Los 7 meses entre la propuesta y el robo fueron quizás la fase más técnicamente compleja de la operación de Valentina. Ya no estaba simplemente recopilando inteligencia sobre la infraestructura financiera de Marcus. Estaba activamente ingenierizando cambios en los sistemas de la fundación que harían el eventual robo posible. La clave para el robo era un malentendido fundamental que permeaba el enfoque de Marcus sobre la gestión financiera. Marcus era brillante sobre tecnología y estrategia de inversión, pero era notablemente ingenuo sobre seguridad operacional e infraestructura financiera. Específicamente, Marcus había creado un sistema donde podía personalmente autorizar transferencias grandes de las cuentas de la fundación sin supervisión adicional o aprobación. Este sistema había sido implementado por razones legítimas. Marcus quería la capacidad de tomar decisiones rápidas sobre la asignación de capital de la fundación sin retrasos burocráticos. Pero el sistema había creado una vulnerabilidad significativa. La primera tarea de Valentina fue asegurar que tenía acceso a estos sistemas. Logró esto sugiriendo que Marcus creara un protocolo de sucesión de emergencia para la fundación. Si algo le sucedía a él, la fundación necesitaba poder operar sin él. No tendría sentido que su asesor más confiable tuviera acceso a los sistemas financieros críticos, ¿solo en caso? Marcus estuvo de acuerdo. Para febrero de 2020, Valentina había sido otorgada acceso administrativo a los sistemas financieros primarios de la fundación, incluyendo la capacidad de autorizar transferencias de hasta 50 millones de pesos sin aprobación adicional. Su segunda tarea era identificar oportunidades para aumentar este límite de autorización. Hizo esto sugiriendo que la fundación necesitaba moverse rápidamente en ciertas oportunidades de inversión que requerían asignación de capital por encima del umbral actual. Presentó estas oportunidades a Marcus con análisis detallados y argumentos convincentes sobre por qué eran prioridades estratégicas. Para abril de 2020, Marcus había autorizado que ella ejecutara transferencias de hasta 100 millones de pesos sin aprobación adicional, siempre que documentara la razón de la transferencia en los registros de la fundación. Pero la documentación podía ser falsificada. La tercera tarea de Valentina fue más compleja.
Necesitaba crear un mecanismo para mover grandes cantidades de capital de las cuentas de la fundación a cuentas personales, de una manera que no dispararía inmediatamente auditorías o investigaciones. Logró esto sugiriendo que la fundación necesitaba establecer varios vehículos de inversión subsidiarios para reducir responsabilidad fiscal y gestionar su cartera diversa. Sugirió crear varias compañías de fachada registradas en varias jurisdicciones, ostensiblemente para propósitos fiscales y estratégicos legítimos. Estas compañías de fachada fueron incorporadas en Delaware, Luxemburgo, las Islas Caimán y Singapur. Fueron establecidas con la apariencia de legitimidad. Tenían planes de negocio. Tenían miembros nominales de junta. Tenían cuentas bancarias y registros financieros. Lo que realmente eran era un conducto de lavado de dinero. Valentina había hecho su investigación. Había estudiado crimen financiero extensamente, aprendiendo cómo criminales sofisticados movían dinero a través de fronteras y jurisdicciones de formas que evitaban detección. Había creado un sistema de complejidad tal que incluso una auditoría detallada requeriría meses de investigación para desenredar. Así es como funcionaba. Paso 1. La iniciativa Stone haría una inversión legítima en una de estas compañías de fachada, transfiriendo fondos de las cuentas.